así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 30, versos del 1 al 17, dice así. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: Escribe en un libro todas las palabras que te he hablado, porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque se ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirir ahora y mirar si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjero no lo volverá más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque se ha dicho Jehová: inescrutable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí, con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen, y todos tus adversarios, todos irán a cautiverio. Hollados serán los que te hollaron, y todos los que te hicieron presa de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque deshecha te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Oremos, hermanos. Bendito Dios, Dios de los cielos y de la tierra, muchas gracias, Señor, por permitirnos hoy, primeramente, Señor, estar juntos. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, que hoy están aquí, han apartado este tiempo. Eso lo provocas tú, eso lo mueves tú en nuestro corazón. Y gracias porque podemos ser obedientes y podemos estar hoy aquí delante de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestras vidas. Tu Santo Espíritu esté obrando y moviéndose en nuestras vidas, hablándonos, convenciéndonos, redarguyéndonos, enseñándonos. Señor, Padre, exhortando nuestras vidas al cambio, Señor, y que hoy podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Durante el libro de Jeremías, hasta los 30 capítulos que hemos estado nosotros viendo,
Hay varios mensajes que van junto con el mensaje real del libro de Jeremías. Y uno de los mensajes que con los que comienza, sigue y permanece todo el libro de Jeremías es el mensaje el mensaje de juicio, de destrucción. Jeremías profetiza los últimos 40 años del reino del sur. 100 años antes, el reino del norte, por medio de los asirios, fue destruido. Y esa destrucción fue provocada por Dios mismo. Quiere decir entonces que Dios, ese pueblo que Él sacó de la tierra de Egipto, ahora lo está destruyendo. Ahora tenemos que entender por qué. Por su múltiple pecado que estaba cometiendo y que cometió el reino del norte. Ahora, los últimos 40 años de ese reino del sur que quedaba, después de 100 años, está siendo destruido de la misma manera. Entonces, como constantemente les digo, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Qué fue lo que pasó en realidad con ese pueblo? ¿Por qué? Porque hay un pasaje que me gustaría que leyéramos en el libro de Romanos, capítulo 9. Pablo en el capítulo 9 dice el verso 1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, ¿según qué? Está hablando del pueblo de Israel, el pueblo judío. Verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora leemos el verso 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y Pablo entiende entonces que está preocupado por los israelitas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no reconoció a Cristo, no obedeció a Dios y fue destruido y deportado a Babilonia. Y después de que fue regresado, el pueblo, aun teniendo a Cristo Jesús enfrente de él, el pueblo no creyó. ¿Quién falló? Y dice aquí, el verso 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. ¿Quién falló? El pueblo. Cuando regresáramos a Jeremías, vemos un mensaje de destrucción. Vemos un mensaje donde la Biblia dice exactamente qué es lo que le iba a pasar al pueblo por su múltiple maldad. Solo para poner un ejemplo, si regresamos al libro de Jeremías, vamos al capítulo 1, hermanos, verso 15 y 16. Vamos a comenzar dando un panorama acerca de lo que hemos estado viendo para poder llegar al capítulo 30 y poder ver qué es lo que dice en realidad. Recordemos que ya Jeremías profetiza los últimos 40 años antes de que el pueblo fuera destruido por completo en el 586. Ahí en Jeremías capítulo 1, verso 15 y 16 dice de esta manera, estamos comenzando el libro y dice de esta manera, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrán cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros alrededor y contra todas las ciudades de Judá. Esto, hermanos, realmente pasó. ¿Saben cuántas veces pasó esto? 3 veces. En 3 ocasiones el reino de Judá
fue sitiado por los babilonios. 3 veces. Y en las 3 veces ya se imaginará que hubo. Verso 16. Y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos, ¿qué? Adoraron. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto central que estaba manejando Dios o que le está diciendo Dios al pueblo? El pueblo estaba adorando a otros dioses, hermanos, a dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores. Dioses que ellos mismos se hacían con sus propias manos, infringiendo así la ley que Dios les había dado desde el monte Sinaí. Vamos a poner otro ejemplo, capítulo 4, versos 6 y 7. Capítulo 4, versos 6 y 7 dice: alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. 7. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha. Y ha salido en lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quebrantarán asoladas y sin morado. Aquí no está diciendo otra cosa que no se haya cumplido. Se cumplió perfectamente. Cuando nosotros vemos la historia y nosotros vayamos avanzando ya más en el libro de Jeremías, vamos a ver esta realidad. Jeremías presencia la destrucción total de Jerusalén. Jeremías presencia los 3 sitios y las 3 invasiones de los babilonios al pueblo de Judá. Y los relata en su libro. Pero aquí, todavía aquí, del capítulo 1 hasta el capítulo 19, no se menciona quién viene, solamente dice: viene el destructor. Del norte viene la destrucción. Ahora, quisiera que fuéramos al capítulo 13, capítulo 13 de Jeremías, verso 19. 13, 19. Dice aquí, mire, ponga atención, dice: las ciudades del Negev fueron cerradas y no hubo quien las abriese. Toda Judá, ¿qué fue, hermano? Transportada, llevada en cautiverio, fue toda ella. Esta profecía que vemos nosotros aquí no está hablando de algo real, está Jeremías hablando proféticamente de que viene esto. Todavía aquí no llega a Babilonia, todavía aquí Babilonia viene, se oye entonces este destructor que viene. Recordemos, Dios va a destruir su pueblo, hermanos. El pueblo que Él rescató de Egipto. No estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, imagínese la maldad que tuvo que tener este pueblo para que Dios actuara de esa manera. ¿Qué va a hacer? Los va a enviar cautivos. Entonces, acompáñenme al capítulo 15, por favor. Ahí en el verso 2, dice: y si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás: así ha dicho Jehová, el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y al que cautiverio, a cautiverio. ¿Qué va a pasar? Va a pasar viene este destructor, va a venir y van a ocurrir 4 cosas: muerte, espada, hambre y cautiverio. O sea, este destructor que viene, que Dios está permitiendo que venga al pueblo de Judá, le van a ocurrir 4 cosas, que al final 3 de ellas significan muerte, espada y hambre. Quiere decir que van a morir ahí, pero va a haber personas que van a ser llevadas cautivas. ¿Sí? Muy bien.
Acompáñame por favor al capítulo 20, verso 4 y 5. Entonces, estamos viendo que ese mensaje, hermanos, ese mensaje de juicio, ese mensaje que está mostrando aquí, es un mensaje que dice que viene a destruir. ¿Pero de qué manera? Dice que va a traer del norte un pueblo que lo va a destruir, un pueblo que va a destruir a este pueblo. Y ahí en el capítulo 20, versos 4 y 5, menciona claramente quién es. Porque así ha dicho Jehová: he aquí, haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a toda Judá entregaré. ¿A quién, hermanos? En manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Aquí ya Jeremías dice claramente cómo es que viene ese juicio. Hermanos, se cumplió al pie de la letra. La historia nos lo cuenta perfectamente. La historia que nos dice la Biblia nos lo menciona perfectamente y nos dice de qué manera este pueblo fue destruido a través de los babilonios. Si usted quiere ver de qué manera el pueblo sufrió hambre y persecución, hermanos, el libro de Lamentaciones es un libro que nos cuenta claramente cómo es que en ese sitio que estaba haciendo el pueblo de Babilonia para el pueblo de Israel, de Judá, hermanos, se alcanzaban hasta comer ante sus propios hijos. Había tanta hambre que ahora se decían: ahora le toca al tuyo o al mío. Y se comían a sus propios hijos. Lea el libro de Lamentaciones. Por eso existe Lamentaciones. ¿Sabe quién lo escribe? Jeremías. Y Jeremías presenció toda esa acción. No estamos hablando de cualquier cosa, hermanos. Dios verdaderamente estaba tratando como un pueblo pagano al pueblo de Israel por su pecado. Y fueron destruidos. Pero en medio, hermanos, de este mensaje, que podemos llamarlo, a veces, si lo podemos llamar así, cruel, en medio de esto hay un mensaje de esperanza también. Quisiera que me acompañara, por favor, a Jeremías 16. Ya que vimos entonces que viene la destrucción por medio de Babilonia y que muchos de ellos van a ser muertos y otros van a ser llevados en cautiverio, esos que van a ser llevados a cautiverio, constantemente en el libro de Jeremías dice que Dios los va a regresar. Cuando empieza a mencionar esto, comienza a mencionarlos en el capítulo 16, es cuando empieza a mencionar que esas personas que van a ser llevadas, Él los va a volver a regresar. Entonces, en medio del mensaje de destrucción, en medio de ese mensaje, hay un mensaje de esperanza y de restauración. Ahora, hay que ver cómo es este mensaje de esperanza y restauración. Ahí en el capítulo 16, verso 14 y 15 dice así: no obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Sino que, estoy leyendo el verso 15, vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra, ¿de dónde? Del norte, y de todas las tierras donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios en medio de ese mensaje de destrucción? Los voy a destruir y los voy a enviar en cautiverio, pero recuerden, dice, ya no se va a decir
así como nos sacó Dios de Egipto. Va a decir, así como Dios nos sacó del norte. ¿A dónde iban a ser transportados, hermanos? A Babilonia. Significa, escuche, significa que Dios está poniendo a Babilonia como si fuera ¿quién? Egipto. De la misma manera que Dios rescató al pueblo de Egipto, de la misma manera lo va a hacer ahora, ¿de dónde? De Babilonia. Por lo tanto, Egipto y Babilonia representan lo mismo. Hermanos, ¿qué representa Egipto? El mundo. ¿Qué representa Babilonia? El mundo también. Pero ¿qué significa esto que los hará volver? ¿Qué significa? Entonces, en el libro de Jeremías empieza a dar más detalles acerca de esto. Ahí en Jeremías capítulo 29, que estuvimos leyendo en estos días, aquí ya lo dice más claramente, nos lo dice cómo es, cuánto tiempo van a estar allá en cautiverio y cómo va a ser la forma en que Dios los va a regresar. Aquí en el capítulo 29, del verso 10 al verso 14, dice de la siguiente manera: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan, ¿cuántos? Los 70 años. ¿Cuánto tiempo van a estar en Babilonia? 70 años. ¿Sí? Yo os visitaré, o sea, Dios los va a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Dentro de la historia, hay un libro que nos narra este suceso en el futuro. El libro de Esdras, búsquelo. Busque Esdras, hermanos. Capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Nuestra Biblia no está organizada cronológicamente. Si estuviera organizada cronológicamente, obviamente, ¿sí?, el libro de Jeremías estuviera antes que Esdras, ¿sí? Pero no está organizado cronológicamente. Estos temas se ven en la escuela bíblica Esdras. Yo doy el Antiguo Testamento y lo veo desde un panorama cronológico, entonces usted puede aprenderlo. Aquí en Esdras capítulo 1, verso 1 dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, fíjense ahora qué imperio dice que es. Persia. ¿Se acuerdan a dónde fueron? ¿Quién los llevó cautivos? ¿Quién? Nabucodonosor. ¿Y era rey de quién? De Babilonia. Bueno, ahora nos menciona a Persia. Hermanos, dentro de la historia, los persas y los medo-persas y los medos se juntaron, hermanos, entre esos dos pueblos para destruir a los babilonios. Eso ocurrió en el 538 antes de Cristo. Entonces Esdras nos está diciendo exactamente en ese año qué ocurrió. Dice el verso 1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y entonces da un edicto y dice: todos aquellos que quieran regresar del pueblo de Israel a Jerusalén, vayan y construyan el templo.
¿Cuándo ocurrió esto? 70 años después de lo que vimos en Jeremías 29. ¿Dios lo cumplió, hermanos? Sí. ¿Dios cumplió su destrucción? Sí. ¿Dios cumplió el regresarlos? Sí. Ahora, vamos a regresar a Jeremías 29. Leímos el verso 10, que nos dice que Dios iba a despertar su espíritu y los iba a regresar después de ¿cuántos años? 70 años. Ahora vamos a leer el verso 11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué, hermano? De paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscáis de todo vuestro corazón. Y aquí, hermanos, tenemos que entender esto. Podríamos pensar, escúcheme lo que le voy a decir, es muy importante esto. En la historia, Dios cumplió perfectamente que el pueblo regresara. Así como cumplió la destrucción a la perfección por medio de Babilonia, Dios lo profetizó y se cumplió. Dios profetizó que iban a ser llevados cautivos y se cumplió. Y Dios dijo que después de 70 años los iba a regresar a su tierra y se cumplió. Pero estos pasajes no hablan del tiempo del regreso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos la historia de cómo regresó el pueblo y la forma en que comenzó a vivir, el pueblo comenzó a hacer, ¿qué cree? Lo mismo que hizo el pueblo cuando fue destruido. Sin en cambio aquí menciona que este pueblo que Dios iba a regresar tiene ciertas características. ¿Cuáles? Dice el verso 12. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis ¿de qué? De todo vuestro corazón. Verso 14. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Entonces dice que este pueblo le iba a buscar, le iba a invocar y le iba a buscar de todo su corazón. ¿Pero qué cree? Este pueblo, históricamente hablando, cuando regresa, no busca a Dios de esa manera. Entonces podemos nosotros pensar, entonces ¿de quién está hablando? Si no está hablando históricamente que se cumplió, entonces ¿de quién está hablando? Entonces el libro de Jeremías nos da otro detalle más para poder saber a quién se refiere. Y es que también, hablando de que Dios iba a traer a los que estuvieran cautivos, da un pequeño detalle más, y eso lo vamos a ver en el capítulo 23. Capítulo 23. Verso 2 dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las esparcisteis y no las habéis, ¿qué? Cuidado. Mire, fíjense, esto es muy importante. Nosotros podríamos pensar que el que fue quien dispersó al pueblo, ¿quién fue en realidad? Dios, podríamos pensar, ¿no? Pero en realidad los culpables realmente de que Dios hubiera castigado a este pueblo, ¿quiénes eran? Sus líderes religiosos. Sin
querer justificar al pueblo. Sacerdotes, profetas y reyes, que eran en realidad los que gobernaban el pueblo, todos ellos, hermanos, desviaron el corazón del pueblo para que Dios los enviara cautivos y los castigara. Entonces, verso 2, he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Ahora, verso 3, ¿qué dice Dios? Y yo mismo, ¿qué? Recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde los eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Entonces, quiero que me entienda, estamos hablando de lo mismo que vimos en el capítulo 16, que vimos en el capítulo 29. ¿Y de qué hablan esos capítulos? Hablan de que Dios iba a regresar a los que estuvieran en cautiverio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos que estuvieran en cautiverio, dice el capítulo 29, que le iban a buscar de todo su corazón. Y entonces yo les comenté, eso históricamente hablando, hermanos, no pasó. Al contrario, el pueblo se corrompió igual que estas personas que vemos en Jeremías. Entonces, ¿de quién habla? Ahora vimos el capítulo 23 y habla de lo mismo. Ustedes, pastores, los que los lideraban, los enviaron lejos. Y ahora yo los voy a traer. Ahora quiero que lea el verso 4. Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. 5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, ¿qué? Renuevo justo. Ah, ¿y aquí habla de alguien más? ¿De quién habla? Que va a levantarle a David, ¿qué? Un renuevo justo. ¿Qué es un renuevo, hermanos? A ver, los que saben de plantas. Un renuevo es una rama nueva. O sea, y cuando decimos eso es porque no contábamos con eso. Bueno, podemos plantar una plantita y va creciendo, ¿no? Es normal, ¿no? Pero usted corte de tajo un árbol y ese árbol a la larga, de repente, ¿qué hace? De repente le sale una ramita, ¿no? Eso es lo que está diciendo Dios aquí. ¿Y cómo le nombra? Renuevo justo. ¿Sí? ¿A quién? A David. ¿Y qué va a hacer? Leemos juntos, dice, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De un rey. Estamos hablando de un rey. Pero tiene relación ¿con quién? Con David. Y cuando usted, hermanos, vea estos pasajes y hable de un rey que tiene relación con David, yo sé que usted sabe a quién se refiere. ¿A quién? A Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Cierto. Pero cuando usted vea estos pasajes, usted tiene que recordar un pasaje muy importante. Vamos a 2 de Samuel, capítulo 7. 2 de Samuel, capítulo 7. Verso 12. Dios aquí le hace una promesa, Dios a David. Le hace una promesa. Mire lo que dice. 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 en adelante. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, cuando David muera, ¿sí? Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré que su reino. Entonces está hablando
de un descendiente ¿de quién? De David. Podríamos pensar en sus hijos, los cuales lo sucedieron en el trono, ¿verdad? Podríamos pensar en el primer hijo que tomó el trono de David, que fue Salomón. Pero en el verso 13 dice lo siguiente: Él edificará casa a mi nombre, lo cual también hizo Salomón, pero añade algo más. Dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Está hablando de un reino eterno, hermanos. No está hablando de Salomón. Pero hay algo más. No pensemos nosotros y interpretemos mal esto. Pensemos en lo que David entendió. ¿Qué fue lo que David entendió? ¿Sabe dónde está lo que David entendió? En 2 de Samuel capítulo 23. Acompáñame. Capítulo 23. El verso 1 en adelante dice: estas son las palabras postreras de David, hijo de David, hijo de Isaí. Dijo David, hijo de Isaí, dijo: aquel varón que fue levantado en alto, el ungido de Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Está hablando entonces David. Verso 2: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. ¿Qué es lo que dijo? Verso 3: el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que, ¿qué, hermano? Que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor ¿de quién? De Dios. ¿De qué está hablando David? Inspirado por el Espíritu Santo. Que va a venir, ¿qué, hermanos? Va a venir, dice, un hombre o alguien que gobierne entre los hombres, y va a gobernar este hombre, ¿cómo? En el temor de Dios. Verso 4, leemos juntos, dice, será con la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ah, caray. Pues de ningún hombre podemos nosotros mencionar esto. Llámese como se llame, y con toda la gloria que tuvo Salomón, no se está refiriendo a Salomón, hermanos. Está especificando que este rey, este hombre que va a gobernar, este rey, es, dice, como la luz de la mañana, como el resplandor del sol y como la lluvia que hace brotar la hierba. Entonces, ¿qué hace este rey que va a gobernar en el temor de Dios? Hermanos, si usted junta sol y lluvia, ¿qué sucede en la tierra? ¿Qué sucede en la tierra, hermanos? Todo empieza a crecer, ¿o no es así? Empieza a florecer. Es lo que está diciendo. Entonces tenemos que entender, hermanos, a quién se está refiriendo este pasaje. Entonces, cuando la Biblia hace referencia al rey que viene y que tiene relación con David, se está refiriendo a este rey justo que va a reinar conforme al temor de Dios y va a dar vida. Y va a dar vida. Entonces, leímos eso en el capítulo 23. Regresemos a Jeremías 23. Jeremías 23, leímos el verso 5, donde habla de David, del rey justo que viene de la descendencia de David. Ahora el verso 6, ¿qué habrá en sus días? Dice, leemos juntos 23:6, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Quién es la justicia de Dios, hermanos? Jesucristo.
Pero miren lo que dice el verso 7. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Entonces quiero que entienda esto. ¿Qué es lo que está o lo que va a hacer Dios? ¿Qué está prometiendo y profetizando Jeremías? ¿Qué va a hacer? Que esas personas que van a regresar, que históricamente sí regresaron, ¿verdad que sí? Estas personas que iban a regresar, ¿qué iban a formar? Un reino con un rey. Iban a tener un rey que iba a gobernar según David, inspirado por el Espíritu Santo, conforme al temor de Dios, en justicia. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Cuando vamos al capítulo 30, hablando Dios de que va a regresar al pueblo, en el capítulo 30, verso 9, verso 8 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no los volverán más a poner en servidumbre. Leemos el 9 juntos, dice: sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Hermanos, para este tiempo David ya estaba muerto. Y entonces, cuando la Biblia está diciendo servirán a Jehová su Dios y a David su rey, no se está refiriendo a que David va a resucitar y se va a levantar a reinar. No, se está refiriendo a lo que dice el capítulo 23. ¿Qué va a levantar Dios? Un renuevo a David, un rey justo. Ahora, en este mismo capítulo, hablando igualmente de lo que dice el verso 18, miren lo que dice el verso 18. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo hago volver a los cautivos de la tierra de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo, y los multiplicaré y no serán disminuidos, los multiplicaré y no serán menoscabados. Y serán sus hijos como antes, y su congregación delante de mí será confirmada, y castigaré a todos sus opresores. Ahora, está hablando igual en sentido de regresarlos y que va a formar, hermanos, una nación. Pero mire el verso 21. Leemos juntos, dice: de ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador. Y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí? Dice Jehová. Solamente hay una persona que se le invitó a acercarse a Dios en la Biblia. Bueno, usted me puede decir que Moisés y que todos ellos, ¿no? En el cielo no. Pero solamente hay una persona que en el cielo se acercó a Dios. Y cuando se le acercó a Dios, se le dio gloria, honra y alabanza. ¿Sabe quién? En la Biblia es mencionado como el Hijo del Hombre. Y en el Nuevo Testamento, ¿quién dice de sí mismo que es el Hijo del Hombre? Jesús. A ver, vamos, acompáñame rapidísimo. Daniel, libro de Daniel, capítulo 7.
verso 13. Mire lo que vio Daniel. 7:13. Dice, miraba yo en la visión de noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta dónde. Ahora, el anciano de días, para contextualizar el pasaje, para los judíos, ¿quién es? Dios Padre. Ok, entonces dice el pasaje que lo que veía Daniel era que con las nubes venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron, ¿qué dice, hermano? Acercarse delante de él. Usted examine toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Solamente hay alguien que se ha acercado de esta manera al Padre. Aquí le llama como hijo de hombre, viene como un hijo de hombre, ¿se acuerda? 14, leemos juntos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces, cuando Jeremías capítulo 30 habla del rey, que David va a reinarlos como rey, y en el verso 21 habla que va a salir del pueblo, después de que los regrese, va a salir su príncipe y que los va a señorear, no se está refiriendo a los que regresaron de Babilonia en sí. Se está refiriendo a quiénes, hermanos. ¿A quiénes se está refiriendo? A ver, en el libro de Mateo, vamos al Evangelio de Mateo rápidamente. ¿Cómo empieza el Nuevo Testamento? ¿Cómo empieza? No el libro de Mateo, el Nuevo Testamento. Capítulo 1, verso 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Entonces presenta a Jesucristo como ¿qué? Como hijo de David. Capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, a ver, leemos la pregunta, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿A quién buscaban? Al rey de los judíos. Capítulo 9. Capítulo 9, hermanos, verso 27. Leemos juntos, dice, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y si era hijo de David, ¿qué es? Rey. Ahora, este rey viene con un mensaje, ¿sí? Capítulo 4 de ahí del libro de Mateo. Capítulo 4. Es el mensaje de este rey, del rey Jesús que viene, ¿sí? Son sus palabras. Dice el verso 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, leemos juntos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este rey Jesús viene con un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién se ha acercado del reino de los cielos? ¿Quién? Miren, para que se forme un reino necesitamos tres factores, tres. El primero, necesitamos un rey o un gobierno o soberanía. Segundo, para que se forme un reino, aparte del rey, necesitamos a quien gobernar, o sea, un pueblo. Y en tercer lugar, ese rey va a reinar ese pueblo
en un lugar, necesitamos un territorio. ¿Sí? Este rey, ¿de qué reino viene? Del reino de los cielos. Y del reino de los cielos, de estos tres factores, ¿quién se acercó? ¿Quién vino a nosotros? ¿Quién vino? Vino el rey. O sea, ¿quién? Jesús. Cuando Jesús dice arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, significa porque el rey ha llegado. El rey ha llegado. Ahora, ¿cómo tiene relación ese rey con nosotros? Nos dice arrepentíos. ¿De qué? ¿De qué? Acompáñame al libro de Juan, capítulo 8. Ya vamos terminando, hermanos. Juan, capítulo 8. Verso 34, por favor. Jesús dijo de esta manera, verso 34 del capítulo 8, dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Esclavo es del pecado. Entonces, escúcheme. En Jeremías la promesa es: los voy a traer de la cautividad, los voy a regresar del cautiverio donde están. Y Babilonia representa lo mismo que representó en su momento Egipto. ¿Cómo estaban en Egipto, hermanos? ¿Qué eran en Egipto el pueblo? ¿Qué eran? Por lo tanto, Babilonia representa lo mismo. Entonces, la promesa es sacarlos de la esclavitud, hermanos. De una manera histórica, Dios sacó al pueblo de Israel de Babilonia y lo regresó a la tierra. Pero el pueblo siguió viviendo igual. Una de las cosas que no se cumplió es ese rey prometido, hasta que viene Jesús. Ese rey Jesús trae un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. El rey se ha acercado. El rey ha venido. ¿A qué? ¿A qué, hermanos? A sacar de la cautividad. ¿A quiénes? A los que están cautivos, a los que están esclavos. ¿De qué? Del pecado. Hermanos, el mundo nos enseña, hermanos, que el pecado esclaviza a las personas. No te pide permiso. Nosotros estábamos en el mundo y estábamos siendo gobernados en su totalidad por el pecado. No hay ni un momento en el que el mundo se pueda sacudir ese pecado. El pecado lo gobierna en su totalidad. Vamos a Primera de Juan. Acompañen rápidamente, hermanos. Primera de Juan. Capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿De quién es el que practica el pecado, hermanos? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? Las personas que viven en pecado, ¿a quién le pertenecen? ¿A quién, hermanos? Al diablo. Entonces leemos completo el verso 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y entonces vamos a Colosenses capítulo 1. Acompáñenme.
Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, verso 13. Leemos juntos el verso 13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuál era la figura en el libro de Jeremías? Los voy a regresar a su tierra, los voy a regresar de la cautividad, los voy a trasladar de Babilonia a su tierra. Y en el Nuevo Testamento vemos que ese rey prometido llega, y llega ¿para qué? Para dar salvación. ¿A quiénes? A los cautivos. ¿A qué cautivos? Los que están cautivos del pecado, que están siendo gobernados ¿por quién? Por Satanás. Y entonces llega Jesús a la vida de una persona y entonces la traslada del reino de las tinieblas ¿a dónde? ¿Al reino de quién? De Jesús. Entonces aquí yo tengo una pregunta para finalizar. ¿Usted cree en Cristo, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí, amén? Ahora, ¿qué significa eso según lo que estamos viendo? Mucha gente confunde la fe con algo interno o desear algo internamente. Ay, es que ya está apretan sus manos, yo tengo mucha fe. La fe en Cristo, o lo que significa en el Evangelio, la fe en Cristo es cambiar de rey. ¿Sabe qué ha pasado cuando nosotros le decimos a Jesús que creemos en Él? ¿No decimos que sea Señor de nuestras vidas? ¿No le decimos que sea Rey de nuestras vidas? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Nos ha trasladado y hemos cambiado de rey. Antes nos gobernaba Satanás y el pecado. Ahora, ¿quién gobierna, hermanos? ¿Quién gobierna? Jesús en nuestras vidas. Si tú has creído en Cristo, entonces ahora el que gobierna tu vida, ¿quién es? Jesús. No lo gobierna el pecado, no lo gobierna ¿quién? Satanás. Por lógica elemental, nuestras vidas tienen que ser totalmente diferentes, distintas a lo que antes éramos. Y ahora se puede cumplir lo que decía el capítulo 29. Me van a buscar de todo su corazón. Entonces esa promesa de restauración no se cumple en los que fueron históricamente traídos de Babilonia a la tierra de Canaán, ¿no? ¿Se cumple en quién, hermanos? En nosotros, que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos confesado que Jesús es nuestro Rey. Amén, hermanos. Vivamos entonces bajo el gobierno y señorío de ese Rey en nuestras vidas.